Autismo, más allá de la conciencia y hacia la inclusión. Mi nombre es Gisbeli Salazar y vamos a hablar y vamos a conocer un poco acerca del autismo. Que no sea solamente el 2 de abril, sino que sea todos los días que nos neuroeduquemos para poder cada vez hablar más del autismo con base desde un punto de vista científico, con conocimientos y que realmente sea una verdadera inclusión. El autismo no es algo nuevo. Desde 1908 ya se hablaba de autismo, pero como un pensamiento autista o descrito como esquizofrenia por Eugen Bleuler. Leo Kanner también define el autismo como un autismo infantil temprano, hace varias descripciones, y Hans Asperger lo define como una psicopatía autística. Entonces fíjense que ya desde 1908 se viene hablando y se viene desarrollando esto. Esto es importante porque muchas veces escuchamos, a pesar de los signos de alarma que pueden presentar un paciente, hablamos de que esto es algo nuevo, de que lo se está inventando actualmente, y no, es por eso es importante saber un poco de historia y conocer acerca. Otra de las características y como es que es un trastorno del neurodesarrollo y está caracterizado por tres componentes importantes: dificultades en la comunicación social, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, y dentro de esas dificultades de la comunicación social que vemos, dificultades en la reciprocidad emocional, alteraciones en el lenguaje que pueden ser verbal o no verbal, patrones restrictivos y repetitivos en el comportamiento, intereses fijos, intereses restringidos, hipersensibilidad sensorial. Entonces, dentro de los cambios que tenemos actualmente en el DSM-5 es la eliminación de lo que es el síndrome de Asperger, que actualmente lo clasificamos dentro del trastorno del espectro del autismo. Y se hace énfasis en los grados como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Es importante que en el autismo no hablamos de leve, moderado o severo, como muchas veces se escucha, y tenemos que saber de qué se tratan esos niveles. El nivel 1 siempre hablamos de el poco apoyo que puede necesitar ese paciente. En nivel 2 hay un apoyo notable, en el nivel 3 un apoyo muy notable. Eso es lo que hace la clasificación en el autismo. Pero ¿por qué la frecuencia del autismo hoy en día? Porque también hablamos de eso. ¿Es más frecuente hoy en día? Bueno, es frecuente porque han existido cambios en los criterios, porque en verdad existe más neuroeducación en lo que son los médicos, los terapeutas, la sociedad en general, los mismos padres, mucho más información. Se habla más de los signos de alarma que podemos ver en los pacientes y evidentemente las recomendaciones de los profesionales. Pero ¿qué hay de nuevo? La prevalencia global se habla que ya va de 1 de cada 54 niños, de acuerdo a las últimas estadísticas del 2023. Hay una distribución por sexo de 4:1 con respecto al sexo masculino, con respecto al sexo femenino, y aunque se investiga el infradiagnóstico en mujeres por el efecto camuflaje que podemos ver en el sexo femenino. Los factores asociados: mayor detención en países con sistemas de salud avanzados, y evidentemente el factor de lo que es la educación, no solamente en los padres, en las personas que padecen el autismo, en los profesionales, sino también en los maestros, el profesorado. Los factores de riesgo, tenemos muchos factores de riesgo. Hoy en día la genética toma campo con respecto a lo que es el autismo, los factores perinatales que no podemos olvidar, y hasta los mismos factores durante ese embarazo, si hubo infecciones o no, si hubo toma de medicamentos, si la paciente tiene hubo alguna enfermedad, es importante tomarlo en cuenta también. Evidentemente los factores ambientales, cada vez más los químicos que utilizamos en el maquillaje, en cremas de hidratación, están asociados como factores de riesgo. Los factores inmunológicos, los tóxicos, por eso es que el espectro es algo variante, porque se puede presentar
de diferentes formas en diferentes edades. De ahí la importancia que no todos tienen las mismas características clínicas y tenemos que tomar en cuenta también eso. Existen criterios de acuerdo al DSM-5, esto es un repaso para ustedes, lo que es el déficit de persistencia en la comunicación social y en la interacción social. Hay afectación en lo que es la comunicación socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales utilizadas para esa interacción social, desarrollo en el mantenimiento y comprensión de las relaciones. También tenemos, como les dije, los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, las estereotipias, el excesivo cumplimiento en las rutinas, hábitos o rituales, tanto del comportamiento verbal o no verbal. Puede haber hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Que tomar en cuenta es que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo del funcionamiento habitual y estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Pero ¿qué vemos? Así, estos son los criterios, pero ¿qué podemos ver? Podemos ver esos signos de alarma, ese niño que no extiende las manitos, que no existe la sonrisa social antes del año de edad, ese paciente que llora o es irritable por todo, puede haber un aumento de la hiperactividad motora, como puede haber una disminución, ese niño que se queda viendo fijo una luz. Entonces, fíjense, estos son signos de alarma que son sencillos, recurrentes, que podemos aprender y que tenemos que saber escuchar a los padres. Cuando el padre te dice, veo algo que está pasando, porque muchas veces he escuchado de los mismos familiares de que no, el niño se queda mirando una luz, pero me dijeron que eso era normal porque estaba desarrollando su vía visual o estaba desarrollando la visión. No, es importante tomar en cuenta que el paciente tiene que tener una relación con el medio, con el entorno. Ese paciente que de repente, o ese niño que de repente colocamos en una camita y se quedó ahí, la mamá dice, hice todas mis labores porque él se quedó tranquilo. Eso nos tiene que llamar la atención. El niño tiene movimientos, el niño debe moverse, el niño debe interactuar. El exceso que vemos de uso de lo que es la tecnología hoy en día, antes de los 2 años de edad, también produce alteraciones en lo que es el lenguaje, en lo que es esa parte social y emocional. Entonces, hay que estar pendiente con eso y prestar apoyo. Esto era parte de lo que les había dicho de los niveles. Necesita ayuda, el nivel 2 necesita ayuda notable y el nivel 3 necesita ayuda muy notable. Esto es importante porque muchas veces vemos que clasifican el autismo como un trastorno del espectro del autismo leve, moderado, severo. Puede ser que uno le explique al paciente algunas veces con cierta terminología para que los entiendan, pero de acuerdo a la clasificación, esta es la que se está manejando. Y eso es sumamente importante, de que no todos los pacientes presentan la misma sintomatología. Tenemos pacientes que pueden ser verbales, no verbales, pueden tener conductas restringidas, pueden ser que el paciente le guste más hablar sobre el sistema solar, sobre los dinosaurios, sobre el mundo marino. Entonces, no todos tienen los mismos intereses. Puedes tener pacientes que tienen estereotipias o no, los mismos pacientes que pueden tener una comorbilidad o no. Entonces, esto no es quién llega primero, quién llega más rápido, sino saber hacer el protocolo, hacer un buen diagnóstico y evidentemente brindar las herramientas necesarias a ese paciente que tanto lo necesita. ¿Qué es lo más importante en el diagnóstico? Lo más importante en el diagnóstico es individualizar cada niño. Si se hace de una forma precoz es lo ideal. A los pediatras, cuando vean signos de alarma, no subestimemos eso, vamos a prestar atención. Este signo de alarma se presenta en varios ambientes, se presenta en un solo ambiente. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? De acuerdo a los criterios que ya le di, los DSM-5, es importante también en cuenta, sobre todo ese pediatra que hace ese seguimiento, ver, este es un paciente que me tiene estos signos de alarma, los mandé a hacer una terapia, lo mandé a hacer una estimulación temprana, este paciente no me ha mejorado, ¿qué está pasando? Porque es importante también descartar las causas orgánicas y ver, hay antecedentes en la familia de autismo, hay antecedentes en las familias de afectación de la salud mental, hay antecedentes de TDAH,
Entonces, eso es importante preguntarlo, y la historia clínica es una historia clínica que nos interesa desde el momento de la concepción y antes de ese momento de la concepción. ¿Tomabas algún medicamento? ¿Trabajas en alguna planta que se maneja tóxico? Todo eso es importantísimo porque el autismo no comienza cuando vemos al paciente, sino esos antecedentes, esas historias de los padres, que es sumamente importante. ¿Cuál es la mejor manera de atender a un paciente con autismo? Siempre nos hacemos estas preguntas y tenemos que enfocarnos en que las terapias sean específicas para mejorar la sintomatología nuclear de ese paciente que tienes enfrente. Porque no a todos le puedes mandar terapias del lenguaje, sino si tiene una afectación en el área del lenguaje, en el área del habla. Los tratamientos dirigidos a patologías comórbidas sí existen. Eso es sumamente importantísimo. Y lo otro, individualizar cada paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta el nivel socioeconómico de los padres. ¿Cuál es la educación que tienen esos padres acerca de la condición? Son padres que entran en una fase de negación. Hay que respetar esa fase, pero realizando un acompañamiento para que ellos puedan prestar el apoyo necesario que se requiere. Esto es sumamente interesante porque muchas veces creen que el autismo uno tiene una receta en específica. No, son muchos los especialistas que pueden participar en el tratamiento de lo que es el paciente con autismo, la manera de cómo trabajarlo. Aquí no hay protagonismo. No hay protagonismo de ningún especialista. Es importante trabajar al paciente y no solamente al paciente, a la familia, a esa sociedad que lo rodea. ¿Y eso por qué? Porque como familia es importante, son los que están ahí 24 horas al día con el niño y como especialistas ayudarnos. Hay mucho miedo acerca de la medicación. No todos los pacientes con autismo requieren medicación. No hay un medicamento como tal para curar o mejorar la sintomatología nuclear. El autismo no se cura, pero sí podemos lograr grandes avances y eso es importante. No tener miedo a la medicación, lo que se debe hacer es un buen acompañamiento. ¿Para qué califica este paciente? ¿Cuál es la sintomatología nuclear que tiene? ¿Hay una hiperactividad? ¿Hay un déficit atencional? ¿Hay alteraciones psiquiátricas? El medicamento no es mágico. El medicamento se pone para hacer ciertas mejorías. Hay pacientes que ni siquiera lo requieren, simplemente con una dieta, con una buena orientación de lo que es la alimentación, con lo que es la disminución de los dulces, de los azúcares ultraprocesados, con el exceso de lo que es el trigo. Son pacientes que podemos lograr y podemos mejorar estos síntomas. Con respecto a las comorbilidades, no olvidarlas. El paciente debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario porque este es un paciente que puede tener epilepsias en un 20 o un 30% de los casos, TDAH hasta en un 70% de los casos, ansiedad y depresión en un 40% de los casos, y hay alteraciones gastrointestinales y sueño en un 80% de los casos. Son comunes, pero muchas veces somos subdiagnosticados o subatendidos porque es que no, él sufre de cólico. Déjalo así, es el niño irritable, el recién nacido que llora, que no tolera ningún tipo de ni lactancia materna, ni fórmula modificada, que le cuesta conciliar el sueño, que si concilia el sueño tiene despertares nocturnos. Ojo con eso, eso es sumamente, tenemos que prestar atención a ese signo de alarma, esa mamá que muchas veces llega agotada porque te lo dice, el niño se despierta todas las noches llorando o se despierta con gritos. Eso tenemos que vigilar y observar. Como les digo, no es que cualquier signo de alarma llegó y ya vamos a alarmarnos, no. El signo de alarma nos dice hay una alerta, aquí está pasando algo, lo tenemos que tomar en cuenta. La elección del tratamiento apropiado para el TEA es un tema complejo y controversial porque no, como les digo, que hay muchos que quieren ser protagonistas y esto no es de protagonismo. Es importante recurrir a la evidencia científica, a esa medicina basada en la evidencia. Es sumamente importante que tengamos una responsabilidad con respecto a esto. No existe protagonismo, lo que existe es la unión entre los especialistas
para lograr lo mejor para ese paciente que puede tener diferente sintomatología con respecto al promedio, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces que si es el gastroenterólogo, que si es el neurólogo, que si es el psicólogo, que si es el psiquiatra, no, el plan de trabajo debe ser individualizado. Cada vez existen más artículos como este, que es del 2020, se publicó del 2024, pero es una revisión del 2023, en donde la evaluación de lo que es la etiología en los pacientes con el espectro del autismo, cada vez la parte genética, la epigenética, las enfermedades metabólicas, la prematuridad, las anormalidades en las estructuras cerebrales, los tóxicos, esa asfixia perinatal tenemos que tomarla en cuenta, los traumatismos, los procesos infecciosos. Entonces fíjense que sí, cada vez hay más etiología, cada vez tenemos que estudiarlas más y prestar atención a la parte de la genética. Fíjense, estos son los comentarios que nos alegran. En el Congreso del Neurodesarrollo del año pasado lo coloqué. Estas son las madres y estas son las sorpresas que queremos. Esto es un niño que a los 8 años logró hablar, con unas terapias siempre presentes, unos papás involucrados, realizando tratamiento de acuerdo a la información científica. No que si voy a hacer esto, que si voy a hacer el tratamiento, no, en base científica, y logramos que a los 8 años este es un paciente que en verdad desarrolló su área del lenguaje, pero los papás nunca dejaron de hacer los tratamientos, porque siempre le digo a los pediatras, siempre lo digo en las conferencias, tenemos que seguir, no podemos decirle a los padres cuánto tiempo de terapia, siempre le digo cuánto terapia, cuántas veces él lo necesite, porque esto es un acompañamiento, esto es una condición, no es una enfermedad, y es importante explicar eso, porque si no hay una desesperación con las terapias. Fíjense, 8 años de edad, y avanzar. Con respecto a la conclusión, la familia es primordial y es la base de la sociedad, pero en el caso del autismo es la base principal. ¿Por qué? Porque una familia podemos ver la mejoría clínica en estos pacientes. La comunidad educativa cada vez tiene que hacer más cursos, más neuroeducación, necesitan esos talleres, porque no es negarse a dar clases a un paciente con autismo. No podemos hablar de inclusión si no nos educamos. Tenemos que educarnos para poder seguir hablando de una verdadera inclusión. Es más, cuando te educas ya ni siquiera hablas de inclusión. Entonces, esto es importante, no olvidar a esos profesores, no olvidar a esos maestros, que muchas veces la institución le da la responsabilidad solo a ellos. Que cada uno aporte. Aquí, como les dije, no es que si soy más importante que el terapeuta, que el otro especialista, no, aquí todos somos un equipo, pediatra, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, gastroenterólogos, los terapeutas, ya sea del lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, el psicopedagogo y la sociedad en general, porque no esperes que el autismo llegue a tu puerta, no esperes que el autismo toque a tu puerta para educarte. Como sociedad tenemos la obligación de educarnos. ¿Por qué? Porque lo que queremos brindar es las herramientas adecuadas a ese paciente que tanto lo necesita, porque tanto el autismo como el TDAH, como el síndrome de Down, todavía siguen siendo víctimas de las estigmas sociales, y de ahí la importancia de tratar al paciente como un niño, como lo que es, como Juan, como Pedro, como María, como Isabel. Todos somos en cierta forma iguales y tenemos características diferentes. Que tenemos un reto científico y humano, siempre lo decimos. ¿Por qué? Porque como profesionales debemos equilibrar esa evidencia científica con el respeto a la diversidad. El objetivo no es curar, sino garantizar calidad de vida y los derechos humanos de estos pacientes. Recuerden que el paciente con autismo, con autista, como le quieran decir, es un paciente que va a tener ese ciclo de vida, infancia, adolescencia y la adultez. Y tenemos que respetarnos y mantenernos equilibrados para poderlos ayudar.
Así que muchísimas gracias. Espero que esto los ayude no solamente a que podamos hacer visible el autismo, hagamos conciencia a todo, porque en la medida que nosotros realicemos una conciencia, realmente podemos ayudar.